bienvenidos a nuestro podcast Fe que Transforma. En el día de hoy tenemos nuestra invitada, al igual que todos, muy especial. Como siempre digo, aquí hay pura gente de Dios, es una mujer de Dios, bastante esforzada en el camino de Dios, en las cosas de Dios. Y pues, ¿qué le digo? Ella viene de un país que, pues, ellos dicen, soy catracho, ¿verdad? Sí. Ese es su lema, yo soy catracho de corazón, ¿verdad? Y lo dicen con mucho orgullo. Y pues con ustedes, Evelyn, Dios te bendiga. Dios le bendiga más, mi hermana. Bienvenida. Gracias por la invitación, ¿verdad? Este es un verdadero privilegio, ¿verdad? Estar aquí ante esta cámara, ante el mundo. No sabemos hasta dónde se va a ver esta entrevista. Mi nombre es Evelyn Mena, soy de Honduras. Bueno, yo cuando digo soy de Honduras, yo ni sé ni de qué parte soy a veces, digo yo, porque yo nací en la comunidad, ¿verdad? En un pueblo llamado Río Esteban. Terminé de crecer en otro lugar que se llama Corozal, ¿verdad? Entonces por eso digo que yo soy hondureña internacional. Eres de varios pueblos, tienes un poquito de cada lugar. Un poquito de cada lugar, pero es el mismo Honduras. Dicen que uno es de donde uno nace, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde naciste? Río Esteban. Río Esteban, entonces sí. Usted es de Río Esteban. De Río Esteban. Aunque por circunstancias de la vida le tocó vivir en otros pueblos. Así ¿verdad? es. ¿Y qué hay ahí de especial, así que usted recuerde? Bueno, ¿en Río Esteban o en Corozal? En Río Esteban. En Río Esteban. Bueno, en Río Esteban como fue un lugar donde yo nací, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Yo vengo de una familia súper disfuncional. Oh, Dios. Honestamente, cuando yo he escuchado, ¿verdad? Las otras entrevistas donde todo el mundo dice, oh, mi familia, mi niñez fue perfecta, yo era esto, era lo otro, pues yo soy todo lo contrario. Pero de especial tengo mis hermanos, yo soy de parte de mi papá, de mi mamá, somos 4 conmigo, ¿verdad? 2 varones y 2 mujeres. Y de parte de mi papá creo que somos como unos 10, de parte de mi papá, o sea. Pero sí, yo crecí con mi mamá, sin papá, con mis abuelos, mis tíos. Yo soy la segunda de mis hermanos, ¿verdad? Yo tengo mi hermano mayor, después vengo yo, después veo un varón, después viene otra mujer. Estamos intercalados, ¿verdad? Oh, sí. Pero sí, mi niñez fue dura, difícil. Y eso es lo que ese es el recuerdo que yo tengo de Río Esteban. Creo que hice mis primeros 2 o 3 grados ahí, luego salí de ese lugar en busca de una mejor vida, por así decirlo, porque en realidad yo soy producto de una, ¿cómo podría decirle? Yo soy producto de una relación, yo soy hija de un hombre que era casado. Okay. Entonces, mi mamá, desde que yo abrí mis ojos, a mí me llama la atención cuando yo miro a los niños, era mamá, papá, y tienen como ese interactuar entre los dos, que no quiere estar con el papá, quiere estar con la mamá. Pues yo o no quería estar con mi mamá, o quería o no quería, pero tenía que estar allí con ella porque esa era la persona. No tenías opción. No tenía ninguna opción. Bueno, tenía mis abuelos, un tío, esa era mi opción, pero yo desde que abrí los ojos en este mundo, ¿verdad? Mis primeros 13 años fue sin papá, porque cuando yo nací, cuando ya empecé a crecer y empezaba a preguntar por mi papá, mi mamá me decía de que ese hombre se había muerto, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi mamá hacía panes para vender y yo iba a vender y la gente me decía, ¿verdad? Y yo creo que los años no pasan en vano porque decía, qué linda esa niña, una cosita chiquitita con mucho pelo. Y, oh, qué linda esa niña y cómo se llama tu mamá. Y yo decía, mi mamá se llama Justa, se llamaba mi mamá. Y si me decía, ¿y tu papá? Oh, mi papá murió.
¿verdad? Porque mi mamá siempre me dijo de que este señor había muerto y así pasé. Y tú lo creí. Y yo lo creí, ¿verdad? Pero siempre tuve la necesidad de tener un papá, lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando estaba en la escuela, a veces, bueno, como era un pueblo, los niños íbamos y veníamos sin que alguien nos dejara o nos recogiera. Pero cuando había una reunión, por De ejemplo, de padres, mi mamá a veces no podía ir y no iba, ¿verdad? Entonces, producto y tal vez si había un regalo como para el Día del Padre, los niños me decían, tú no vas a tener, no le vas a dar regalo a nadie porque tú no tenés papá. Y era una cosa que yo era sentía. Era doloroso para ti. Era dolorosísimo para mí y producto a eso también resulta, según me cuentan, pasados los años, los tiempos, que yo tengo muchísimas cosas de mi papá, ¿verdad? Entonces mi mamá veía en mí todas las costumbres de ese hombre en su casa, ¿verdad? Dios mío. Ya ustedes se pueden imaginar cómo era. Mi mamá indirectamente me abusaba, ¿verdad? Ella me golpeaba, mi mamá me decía... Ella estaba herida, tenía amargura, entonces ella se la desquitaba contigo. Así es. Ay, ¿verdad? Ella se desquitaba conmigo porque ella miraba a ese hombre, las costumbres de ese hombre dentro de su propia casa, ¿verdad? Entonces... Y era algo que tú no podías hacer nada, eso venía como instintivamente. Tú ella, lo hacías sin querer, vamos a decir. ¿verdad? Los genes, como decimos, ¿verdad? Yo creo en los genes porque los seres humanos tenemos que sacar de alguien, de la familia, ¿verdad? Y lo primerito que uno mira en un niño cuando lo ve, se parece a la mamá o se parece al papá, ¿verdad? En este caso, yo físicamente me parezco muchísimo a mi mamá. Entonces, y así, entonces mi mamá era bien fuerte, extremadamente fuerte conmigo, y eso, la molestia de los niños en la escuela, como había en mi casa mucha violencia de parte de la que me podía estar protegiendo, eso era lo que yo siempre estaba aportando, mucha violencia también. ¿Tú ¿verdad? hacías eso en la escuela? Sí. O sea, como lo que veías que hacía tu mami, tú lo querías hacer. Así. Con tus compañeros. Con mis compañeros, especialmente cuando ellos me decían, tú no tienes papá. Entonces ya sabía, todo el mundo sabía de que sus chicles bien brava los iba, ¿verdad? Y era una forma de yo defenderme y sin respuesta ninguna, ¿verdad? Entonces eso, fueron pasados los años, ya cuando yo tenía mi mamá no era una persona, yo cuando escucho a la gente que dice, yo jugaba, yo rompía esto, yo no tuve esa infancia porque mi mamá me sobreprotegía incluso, ¿verdad? Mi mamá casi nunca no me dejaba ir a jugar con mis vecinos, con los niños que estaban alrededor. Yo jugaba cuando yo iba a la escuela y en aquel entonces habían 2 jornadas en Honduras. Recuerdo de que uno era de 7 a 11 de la mañana y el otro era de 2 a 4 de la tarde. Sí, así era antes, sí. Entonces yo, en esas jornadas, pues yo jugaba todo lo que podía porque cuando yo llegara a la casa, mi mamá ya no me dejaba salir porque como tenía un poquito de problema con la piel, si yo jugaba con arena, me daban esos granitos, mi piel era bien sensible. Entonces ella no me dejaba ir a jugar con los vecinos. Entonces ella me mantenía como así, solo para ella. Yo decía, solo para que solo ella me pueda comer, decía yo, ¿verdad? No, a lo mejor también tenía miedo de que alguien te dijera la verdad. Exactamente. Se dice que había una persona conocida de mi papá o primo de mi papá que venía de un pueblo a el pueblo donde nosotros estábamos a comprar casabe. Yo creo que ustedes le llaman casaba. No, es casabe, de yuca. O que de yuca, bueno. Entonces nosotros allá en mi pueblo se hacía mucho casabe. Y ese señor venía de donde en realidad mi papá es, ¿verdad? Y eso quería decir de que parece que eran familia y mi mamá sabía. El señor no tenía un día exacto para venir a ese pueblo. Pero sí,
ella sabía que eventualmente él llegaría y podía ver esa niña y tal vez decirle a su primo, mira, tú tienes una hija por allá, ¿verdad? Oh, porque Entonces, él no lo sabía. mi papá aparentemente no lo sabía, porque como era una relación de esas, ¿verdad? A la escondida. Entonces, supuestamente mi papá no sabía. Se dice de que cuando mi mamá me salió embarazada, me concibió a mí, ella se movió, porque mi papá vivía en la capital, entonces mi mamá se fue de la capital para su pueblo y ese señor no volvió a saber. Entonces, lo que ella me inyectó fue el resultado de lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Estaba herida, que estaba frustrada, estaba enojada, tenía muchas cosas en su interior, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas pues la llevaron a esto y este producto estaba creciendo en su casa. Y luego tuve mi tercer hermano, ¿verdad? Que estaba, el papá vivía ahí en la casa, tenía indirectamente... Era tu padrastro. Sí, indirectamente un padrastro. Y quizás el Señor no hacía su trabajo como debería de ser como padrastro, ¿verdad? Y todo eso. Y así sucesivamente a los tiempos mi otra hermana nace, que ahí ya éramos 4. Y mi mamá en la violencia siempre estaba y me decía cosas, cuando estés grande vas a hacer X, vas a hacer lo otro, y cosas así. Como pero maldecía. Maldiciones, ¿verdad? Entonces mi abuela, la mamá de ella, mi abuela materna, que eso era lo más hermoso, que era lo que me protegía en la casa, ella siempre peleaba por mí, mi abuela. Decía, no le hagas eso, cuando ella esté grande, esta va a ser la que te va a sacar de la pobreza, esta va a hacer esto. O sea, las maldiciones... Ella venía como a contrarrestar esas maldiciones. Amén, ¿verdad? Eso era lo que mi abuela hacía. Pero cuando ya nace la última de mis hermanos, ¿verdad? Que era la segunda niña que habría en la casa, porque a todo esto, de lo que te he contado, yo era la única niña en la casa, ¿verdad? Que ya estaban 2 varones y yo, que era la de en medio, y era más y más, o sea, la culpa de todo era Evelyn, Evelyn y era Evelyn. Entonces, así yo fui creciendo. Cuando yo tenía 10 años, aproximadamente, nace mi hermanita, y con todas aquellas cosas que habían pasado, ¿verdad? Que de los abusos de mi mamá, yo siempre, incluso a veces yo decía, ¿seré yo hija de esta señora? Porque de repente... ¿Será que me adoptó? ¿Será que me encontró por ahí? ¿Verdad? Yo digo a veces, cuando yo toco estos temas, ahí es donde yo siento de que Dios ha sanado, porque eran temas que yo no podía hablar. Era que con solo pensarlo yo lloraba, yo sufría por eso. Pero siempre andaba por las calles, a pesar de que se me había dicho que este señor había muerto, yo siempre andaba en busca de mi papá, ¿verdad? Entonces, sin saber de que había un papá inmenso que era Dios, ¿verdad? Entonces, cuando mi hermana nace, y con esas preguntas que yo me hacía, que posiblemente no era hija de la señora, porque que me abusaba, me golpeaba mucho, tengo algunas marcas en mi cuerpo y todo, yo digo, no, ya nació esta niña y yo no me quedo aquí, digo, yo tengo que irme, porque si ya está otra niña, me va a reemplazar y de paso me van a abusar, dije yo. Pues llegó una señora de otro pueblo, buscando, parece que la señora era modista, y la señora llegó buscando, ya se acercaba, era octubre. Mi hermana tenía 2 semanas de haber nacido, ya nació el 22 de octubre, mi hermanita, y la señora llegó como a principios de noviembre a buscar una niña que fuera al pueblo de ella para cuidar a su hijo. Esa señora tenía un solo hijo varón, y ella era modista. Eso quería decirle que para el tiempo de diciembre, antes de Navidad, ella tuviese... Había mucho trabajo. Había mucho trabajo. Entonces mi mamá dijo, no, ella no puede ir porque tiene que cuidar a su hermanita. Yo dije, no me quedo aquí, esta señora, yo me tengo que ir, ¿verdad? Porque ella me está haciendo cosas. Pues yo prácticamente, acercándome casi a 1 mes y medio de que cumpliera los 11 años, yo huí de mi casa. Usted se fue. Yo me fui de mi casa
Y yo me acuerdo porque en aquel entonces no había luz en mi pueblo. Pero tú sabes cuando la luna está como que si fuera de día. Sí, grandota. Y Llena. yo me recuerdo cuando yo salí como a las 4 de la mañana, yo le fui a tocar la puerta porque la señora ya se iba de nuevo para su pueblo porque no había encontrado ninguna niña, pero ella no vivía tan lejos de la casa, ¿verdad? Entonces yo fui a tocarle en esa madrugada y yo iba como el Chavo del Ocho con mi bolsita y me estaba yendo de la vecindad. Me estaba yendo de la vecindad y yo fui a tocar la puerta. Ella vivía donde una abuela y yo les dije, nosotros por cultura, por respeto, ¿verdad? En Honduras, sí, aunque si una persona es mayor de edad, aunque no sea tu familia, nosotros le decimos si es una tía, tío, abuelo, por respeto, ¿verdad? No nos gusta como llamarle por el nombre a esa persona, lo consideramos falta de respeto, era aunque se le diga don fulano, don sutano, no, sino que tía, tío. Entonces por eso a veces la gente dice todos los negros en Honduras son familia, ¿verdad? Porque tenemos eso de que no, es la educación, ¿verdad? Que tenemos. Entonces yo fui y le llamé, tía, mire, mi mamá dice que yo me puedo ir con usted. Y ella dijo, mentirosita la niña. Casaquera, ¿eh? Casaquera. Sí, entonces ella me dijo, wow, gracias. Yo voy a ir a decir a tu mamá que gracias porque te está dejando ir conmigo. Y le dije, no le diga nada porque mi hermanita no durmió anoche. Ah, pero bien tiguerona, ¿eh? Tenía que practicar algo, ¿verdad? Para sobreprotegerme, yo creo que lo hacía, ¿verdad? Hay mentiras, a veces la gente dice que mentimos en algunas ocasiones, a veces para tapar una mentira también, ¿verdad? Pero no es la mejor. Ahora, en Cristo, lógicamente, ya eso no debería de pasar. Entonces yo le dije, no, mi hermanita no durmió anoche y mi mamá se va a enojar, sí. Dice, ok, pues nos vamos a ir. Y me fui con la señora. El lugar donde nosotros nos fuimos, de donde yo soy originaria, para aquel otro lugar, creo que se tomaba 4 o 5 horas. Yo no sé, la cosa es que yo sé que salí de mi pueblo. Yo no sé si me fui para el sur, para el norte, al oeste, yo no sé. Yo solo sé que salí de mi casa buscando como una mejor vida, como un refugio. Porque yo no sabía si había vida buena o había mal, un refugio. Yo andaba buscando, recuerdo. Entonces, bueno, llegué con esa señora a su pueblo y empecé a trabajar con ella, a cuidar a su hijo. La señora me abusaba también. La señora me abusaba también, pero me sabían dulcísimas esos abusos, ¿verdad? Porque no era tu mamá. Porque no era mi mamá. Yo decía, si mi mamá lo hace, ¿quién no me lo puede hacer? ¿Verdad? Y me sentía cómoda con los golpes de la señora ya. Porque yo venía Yo creo que de eso. alguna manera tú te sentías como aliviada de que no era tu mamá. Porque quizá el golpe de tu mamá te dolía más. Porque tú decías, es la señora que me debe proteger y me está golpeando, sí. ¿Verdad? Creo que por eso quizá te aguantabas más el de la otra señora. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y ahí pasé con la señora casi 3 años. Ahí entré a la escuela también. Si te das cuenta en todo esa trayectoria, ¿verdad? Aquí hay una inestabilidad en esta niña, ¿verdad? Emocional y todo lo demás, porque desde luego que tú te estás mudando como los gitanos todos los días, aquí estás creando una inestabilidad para aquel niño, ¿verdad? Y en el momento tú no te das cuenta, pero a la larga. Y bueno, ahí me estuve, mi mamá nunca llegó a visitarme, nunca. Pero sí se enteró de que te fuiste con la señora. Sí, porque la abuela de la señora le dijo, oh, gracias, dejaste ir a Evelyn con la señora, gracias. Y ella dijo, ¿cómo que? Y parece que en el momento pataleó a la señora y eso, pero después, ok, que se vaya, porque yo siempre dije de que ella iba a ser así, que iba a ser una vagabunda, y ella siempre tuvo esa cosa, ¿verdad? Entonces... Pero un buen día llegó mi mamá. Un buen día llegó y yo contenta
Porque con todo eso que yo le he contado a mi hermana, el amor de esta señora nunca se salió de mi corazón. Yo amaba a mi mamá. Ujú. Y, y ella me dijo, ella llegó, me recuerdo, como un agosto. Y en Honduras las clases comienzan en febrero normalmente y terminan a principios de diciembre o a fines de noviembre. Ujú. Y ella llegó en agosto y la gente, los vecinos del alrededor, de los alrededores, me decían, me preguntaban que si yo no tenía mamá. Yo decía, yo no, sí tengo mamá, pero no tengo papá. Pero ¿por qué? ¿Cómo ella te dejó venir aquí? Si esta señora te abusa, esta señora hace lo que te da le da la gana, yo no sé, y así, ¿verdad? Ujú. Entonces cuando mi mamá llega, yo le quiero presentar a mi mamá a todo el mundo, ¿verdad? Porque, wow, llegó mi mamá. Pero hubieron personas que tuvieron como ese repudio con ella porque sabiendo los vecinos que estaban alrededor, sabían de que decían, no vengas ahora siendo una buena mamá si tu hija está pasando cosas aquí y yo no creo que tú no sepas o que nadie te cuente, ¿verdad? Pero como fuera, la gente me podía decir, pero mi mamá era mi mamá, ¿verdad? Entonces, mami dijo, ok, le dijo a la señora, ella ya no va a estar contigo más, solo van a terminar las clases y ella se va a ir se va a regresar, se va a ir para Corozal. Y yo digo, ¿Corozal? Y dice, mami, ¿y qué voy a hacer en Corozal? Oh, porque tu papá quiere tener. Mi Entonces papá. resucitó mi papá, ¿cómo fue? Dije yo, mi papá. Pero mami, usted me dijo que no me digas nada. Cuando tú tengas 15 años te voy a explicar qué pasó. Y yo, ok. Pero tengo un papá. Yo brincaba con un pie. Porque tengo un papá, wow, resucitó. Ya tengo 13 años, ya resucitó este hombre, ¿verdad? Y entonces así fue, la señora que no quería, porque mi mamá me decía cosas cuando estaba con ella, la señora era lo mismo. Ella me decía, oh, cuando tú estés grande, tú vas a recoger hijos como perros, con gatos, me decía de Bendito. todo. O sea, entonces, pero usted se puede imaginar con toda aquella cosa de donde yo venía y lo que yo estaba pasando aquí, qué clase de persona Te estabas construyendo. Ok. Entonces llegó diciembre y me fui para conocer a mi nueva familia, ¿verdad? Que tu papá tenía ya Que una mi papá, esposa, hijos, más hijos. sí, mi papá tenía, de parte de mi papá, hay, en ese tiempo, ¿verdad? Eran 4 hermanos. En esa temporada, 3 biológicos y una hija de crianza, que con esa nos llevamos muy bien, mi hermana. Y bueno, yo ya estoy con mi nueva familia y iba a vivir con mi abuela, ya tenía que conocer el lado de mi papá. Mi papá fue un gran hombre, ya él murió hace aproximadamente 12 años. Mi papá era una excelente persona, un gran líder en su pueblo y todas esas cosas. No puedo decir es la culpa de este o del otro, ¿verdad? Porque yo pienso de que cuando cosas hacemos siempre traen consecuencias, ¿verdad? Pero sí, mi niñez fue no. Muy fuerte. Entonces mi papá tenía él no tuvo no tuvo una hermana, eran 2, 3 varones que mi papá, eran 3 de parte, mi papá tenía 2 hermanos más, pero no tuvo una hermana, ¿verdad? Entonces mi abuela, la mamá de mi papá, tenía una hija de crianza. Y si alguien me pregunta, yo tenía casi 14 años, y si alguien me pregunta cuál fue la mejor parte de mi niñez, fue con ella. O sea, pero con todo lo que hemos hablado, era un monstruito el que esta señora iba a empezar a cuidar. Porque yo. O sea, que porque era malcriada. Tenía, ya tú te puedes imaginar. Estabas muy herida. Estaba golpeada por la vida, diría yo, por mis propios padres, por así decirlo, y todo, pero ¿qué quiero decirle con eso a los que estén viendo esta entrevista? Es
independientemente de a quién tú elijas, ¿verdad? Mujer, ¿verdad? Porque nosotras mujeres no somos fáciles. Independientemente a quién nosotras las mujeres elijamos como el padre de nuestros hijos, no le quitemos el derecho a los padres que sean padres, ¿verdad? Porque eso al transcurso del tiempo pasa una factura, independientemente de los problemas que hayan tenido como pareja, pero no, mujer, no le quites los padres de tus hijos, porque no todas las personas pueden tener como yo, ¿verdad? Que no estuve en vicio, no estuve haciendo cosas malas, ¿verdad? Porque siempre, en medio de ese carácter tan fuerte que tenía, era para defenderme. Que tú te tardabas en acercarme cuando yo ya te había metido tus pescosos, ¿verdad? Pero era una forma de yo protegerme, porque entonces si mis progenitores no habían hecho eso por mí, yo tenía que hacerlo por sí solo. Entonces, esa es la parte de mi niñez. Bueno, yo viví todo ese tiempo con mi papá, entre la familia de mi papá. Esa gente pasaron lo peor conmigo. Como le dije anteriormente, malcriada, eran quejas tras quejas. Mi papá no vivía en la comunidad de Corozal, porque él siempre vivió en la capital, pero yo estaba con la mamá de él. Cuando mi papá venía de Tegucigalpa, que esa es la capital de Honduras, cuando mi papá venía de Tegucigalpa, la lista de las quejas, o sea, era larga. Habría que darle vuelta. Un periódico. Eso era tremendo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque entonces de dónde yo venía, cómo yo estaba caminando, qué es lo que se había construido y repercutía en toda esa gente que no tenían culpa, por así decirlo. Es lo que puedo decir. Sí, entonces, ¿cuándo te encuentra el Señor? Pasaron muchos, yo pienso que basado a todas estas cosas, desde que creo que cayó ese embrión al vientre de esta mujer, Dios tenía propósito conmigo. Amén. ¿Verdad? Él me apartó, Él me tenía guardada a pesar de todas esas cosas. Yo me considero una persona, una mujer súper, hiper procesada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al pasado de los años, yo me casé creo que a los 21 años, casi entrando a los 22, la misma cosa que a mí no me importaba lo que dijeran, lo que pensaran mis padres. Yo recuerdo que cuando me iba a ir a casar, el muchacho había sido mi novio porque estudiamos, mi papá me puso a estudiar y todas esas cosas. El muchacho era mi compañero del colegio. Llegó el tiempo que se vino para acá a Estados Unidos, los padres lo trajeron y nos prometimos de que un día nos íbamos a casar, ¿verdad? El muchacho regresa a Honduras. Mi papá, como era líder, ¿verdad? Entonces mi papá, entre comillas, sus hijas tienen que salir de blanco de su casa. Jejeje, señor, no se meta conmigo, ¿verdad? Yo me voy a ir a casar. Yo vivía en la capital, ya había llegado a la capital. Yo me fui a los 19 años para la capital con mi papá, a vivir con mis hermanos y mi madrastra. Y yo me sentía como oveja sin pastor. Sin ya. pastor. Así caminaba yo. Mi papá decía, no, porque tú eres la mayor, como quiera, y tú tienes que darle ejemplo a tus hermanos. A mí no me importa lo que piensen tus hijos, lo que hagan y eso. El muchacho se iba a ir de aquí para allá. Yo fui, me puse una camisa, un jean, nos fuimos a casar. Y ya. Dijera o pensara mi mamá o mi papá lo que le diera la gana, a mí me dio igual. ¿Verdad? Pero eso me enseña a mí de que todo lo que tú comienzas mal, termina mal, ¿verdad? Pues pasaron los tiempos y todo. El muchacho me trae acá. Cuando yo llegué aquí, la sorpresa fue que tenía otra familia. Y yo dije trabajar porque mi propósito siempre fue, mi sueño siempre fue sacar a mi mamá de donde ella estaba. O sea, vivíamos en una casa muy humilde y mi sueño, a pesar de todas esas cosas que yo he dicho, era que estoy haciendo público después de tantos años, ya mis 50 y pico de años ya,
estoy hablando de mi niñez, estaba hablando de mi niñez, nunca el amor de mi mamá se fue de mi vida. Yo por mi mamá hice todo lo que estuvo a mi alcance, no dejé de amar a mi mamá, todo lo que yo hice fue por mi mamá. Yo digo de que mi mamá era mi Dios. Si yo sabía de que mi mamá le dolía un pelito, yo para mí eso era como que el mundo se acababa. Y cuando mi sueño era regalarle una casa a mi mamá. Cuando yo llegué aquí, eso fue lo primerito que yo hice, que Dios estuvo conmigo. Yo vine aquí a mis 25 años y yo como cuando tenía como unos 2-3 meses de estar aquí, ya el primer bloque de la casa de mi mamá ya estaba puesto. Y todas esas cosas, ¿verdad? Pasaron los tiempos, estaba sola. Luego conocí a otra persona, no estuvo bien y ya después de todo eso me quedé sola, ¿verdad? Cuando yo vengo a los pies de Cristo, bueno, yo vine a los pies de Cristo porque me enfermé. Con algo me tenía que frenar el Señor, ¿verdad? Porque yo pensaba de que yo podía con mi propia fuerza, que yo lo iba a poder hacer todo. Empecé a sentir como, yo no sé si has escuchado hablar de la apnea del sueño, ¿verdad? La apnea del sueño es una enfermedad de que es la falta de oxígeno a tu cerebro. Sí. Yo ya estaba padeciendo como de fobia, estaban pasando de tantas cosas que tenía en mi cabeza, porque yo era de las personas que yo casi no hablaba mis cosas, todo lo estaba ahí acumulando. Y a pesar de todo esto, con todo esto, yo no le daba como mucho lugar a la gente, siempre ponía como una barrera, una pared, siempre, ¿verdad? Levantaba tu pared. Sí, yo levantaba mi pared porque siempre tenía miedo a fracasar de nuevo, a seguir sufriendo, que la gente se acercara a mí para hacerme daño. Siempre tenía eso. Yo era una persona que casi ni me reía, yo miraba gente riéndose y me estorbaba. Era una persona amargada. Sí. No le busquemos otro sinónimo, ¿verdad? Amargada. Entonces, si yo estaba entre bastante gente, me sentía como que me ahogaba. Si yo iba para mi trabajo, yo trabajaba mucho, todo el tiempo yo estaba trabajando. Y si estaba entre bastante gente, yo sentía que yo no podía respirar. Si me iba en el bus, de repente eran 1 hora tal vez de viaje, yo salía 1 hora y pico antes, como por si me daba esa fobia bajarme. Era como ansiedad o ataques de pánico. Exacto. Y bueno, ya estaba pasando por mucho tiempo. Fui al médico y como a los 33 años aproximadamente me diagnostican con la apnea del sueño y me estaban diciendo que tenía que usar una máquina para dormir. Yo me negaba a esa máquina. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté joven y yo esté conectada a una máquina y todas esas cosas? Y tenía esa negación, ¿verdad? Y yo, que me decían de que uno de los problemas que causaba eso era el estrés, las preocupaciones, el exceso de libras y todo eso. Entonces yo empecé a comer sano, iba al gimnasio, yo me mudé para el gimnasio, ¿verdad? Pero sí tenía sobrepeso. Sí, tenía sobrepeso. Estaba en sobrepeso, pero llegué a perder muchas libras. Y eso porque me empecé a educar, ¿verdad? Con la cuestión de la comida y todo eso, porque me daba mucha ansiedad. Con todo eso que estamos hablando, me daba mucha ansiedad. Yo estaba comiendo el desayuno cuando estaba pensando en el snack. Estaba comiendo el snack cuando estaba en el lonche. Era como un procesador de comida, por así decirlo, ¿verdad? Estabas viviendo para comer. Estaba viviendo para comer, ¿verdad? Ay, Entonces, bueno, fueron pasados los años. Estuve usando esa máquina desde que no quería hasta que la empecé a usar. Estaba dependiendo de ella. Y un buen día, estando en el gimnasio, una señora, recuerdo, que Dios bendiga la vida de esta mujer donde quiera que esté,
ella siempre, ella pensaba de que yo era americana. Y ella ahí con su broken English, ella pensaba, ella me quería decir que Dios te ama, me quería decir. Y yo como, no, ella no me encontraba como esa entrada, porque yo como esa cara, ¿verdad? De cara de teléfono ocupado. Exacto. Era demasiado mal encarada. Entonces, y ella me quería decir, te invito a la iglesia. Y me la encontraba en el baño de las mujeres. Ella que se acercó, ¿verdad? Sí, y ella siempre. Y yo, cuando yo miraba que ella venía, yo volteaba a ver como, ya viene esta señora. Y eso, pero un buen día, en mi teléfono entro yo al área de las mujeres en el gimnasio, después de hacer ese ejercicio. Y yo venía hablando por teléfono y ella estaba ahí. Y ella me dijo, Dios mío, pero tú eres hispana. Y habían pasado como 3 años, creo. ¿Cómo es posible? Y yo siempre le quería decir a usted algo, que la invitaba a la iglesia, pero ahora no se me escapa. Y entonces, y yo le dije, ¿y ahí dónde queda su iglesia, señora? Y entonces ella me dijo, oh, nosotros estamos ubicados en Sunday Boulevard y eso, pero estamos abriendo una célula en mi casa. Y yo dije, ¿pero qué es eso? Y deme la dirección, voy a ver cuándo llego. Entonces, y después le pregunté, ¿cuál es el horario que usted viene al gimnasio? Era para no ir a la... ¡Ay, Dios mío! Era para no ir. Y la señora creyendo que ya se la ganó. Y entonces, como ya estamos haciendo una plática, ¿verdad? Entonces ella me dijo, no, yo no tengo horario. Ay, Dios mío, voy a venir bien de mañanita ahora mejor, para no encontrarme con esta señora. Y bueno, y pasó el tiempo, como 2 meses creo, y me fui en la mañanita. En el grupo, en ese tiempo existía Bali en Fora. Entonces yo me fui a las 5 de la mañana y la señora estaba. Dije yo, ay Dios mío, se dañó el negocio. Y ella me dijo, hoy sí, ya no se me escapa, porque yo la estuve buscando y que no sé qué. Bueno, la cosa fue que ese día fui a esa célula que quedaba aquí en McClellan y la 167, y fui a esa célula. Cuando ahí estaba, recuerdo que estaba Mario, Cristina, estaban abriendo esa casa, ¿verdad? Venía empezando. Y ahí hablaban, y yo allá en una esquinita, y me preguntaban cosas, y yo callada como que si no era conmigo, y así sucesivamente. Y fui un domingo, ella me dijo, yo le invito, ¿y cómo se sintió? Yo, ahí, ustedes hablan tanto, parece, los cristianos. Y un buen día, un domingo fui a la iglesia. Yo recuerdo, wow, como ayer, yo recuerdo que era creo un 12 de octubre del 2010. Cuando yo llegué, ese día estaba predicando Mario Moncada, el compastor Mario Moncada. Y ese hombre decía tantas cosas. Yo estaba sentada en la última silla y hablaba mi vida y decía tanto. Todo como que, yo digo, si hubiera estado yendo, si yo le hubiera contado mi situación, mi vida, a esa señora, yo diría, wow, qué habladora. Le dijo todo. Pero digo yo, wow, pero este hombre cómo sabe mis cosas. Y fue ahí. Y fue ahí como yo empecé. Yo dije, voy a ir cuando tenga chance, voy a ir, porque yo trabajaba todo el tiempo. Mi vida estaba entre el gimnasio y el trabajo. Y bueno, y así fue, como yo me fui ya quedando, y ya le fui encontrando sentido. Abrieron, la señora donde yo estaba yendo, ella se fue al grupo. No iba siempre, iba cuando me daba la gana también. No había esa firmeza, pero ya esa semilla ya estaba sembrada. Ya estaba. Entonces la señora tenía que irse a Santo Domingo y se fueron a visitar la casa. Ella me preguntó si podían quedarse, la célula se podía hacer en mi casa. Yo le dije, bueno, yo estoy viniendo donde ustedes, ni entiendo lo que ustedes hacen,
Pero si es para Dios, yo le presto mi casa, ¿verdad? Lunática era yo, habían días que estaba bien, habían días que estaba... Como Era bipolar. bipolarita la muchacha, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y pero bueno, ese día Mario fue, wow, pero me gusta aquí, que no sé qué, y bueno, así fue como se empezó a hacer el grupo en la casa, y yo no entendía tanto, pero cuando yo andaba de mal humor, yo esos pobres hermanos no los dejaba entrar a mi casa. Ojo, entonces la celular era dependiendo tu humor. Ese era dependiendo mi humor. Yo ayer estaba en la iglesia, hablábamos de eso y decía yo me acuerdo, Cristina, la pobre, cuando dice, no, ay, yo creo que hoy no está de buen humor, no va a abrir. Y yo vigiándolos por que se vayan los cristianos de mi casa y todo eso. Pero no le dejaba saber, yo no le abrías la puerta. No, yo le decía, no, hoy no. Y esa era la casa de la célula. ¿Y qué hacían entonces? Los pobres se iban, y si era verano lo hacían mejor en el parque, yo no sé, pero así era como Evelyn vivía por muchos años. Ya para entonces yo te estoy diciendo que ya estaba en los 37 años aproximadamente, y estaba comportándome todavía, ¿verdad? Con esa amargura, ¿verdad? Entonces, bueno, pero los líderes que tenía me tenían paciencia. Y así se fueron dando las cosas en el Señor. Y yo digo, como Dios ha obrado en mí, como Dios pudo limpiar mi corazón, como él me guardó de todas esas cosas, ¿verdad? De todas las maldiciones, porque veo, según lo que me has contado, que nada de lo que dijo tu mamá se cumplió. Nada. Y yo entiendo que lo que a tu mamá le pasaba era que ella necesitaba terapia y desahogarse y sacar todo eso, porque ella estaba como ya demasiado estresada, tenía demasiado encima, quizás hasta depresión, pero no lo podía decir, anteriormente no había tantos recursos como ahora, y quizás no era que ella quería hacerte daño, sino que estaba demasiado mal ella, y al no tratar su situación, pues se descargaba ahí contigo, pero gloria a Dios que te mantuvo amándola y la pudiste perdonar, la pudiste comprender, me imagino, sí, ¿verdad? Y por eso hoy puedes hablar de esto. Sí, ahora con facilidad, honestamente, porque yo antes con solo pensarlo, eso era horrible, y eso me aislaba más de la gente, la verdad, me mantenía bien aislada. Sí. Entonces, fuiste a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el día específico cuando dijiste acepto a Jesús y pasaste y entregaste tu vida públicamente al Señor? Bueno, después yo empecé a ir en ese octubre, recuerdo, y creo que como en el 2011, como en el 2012 fui a un retiro. Y en ese retiro lo hacían en ese tiempo de viernes hasta el domingo, y ahí fue donde yo dije, y basado a eso también, yo había tenido muchas pérdidas, yo tuve 7 embarazos, y todos fueron perdidos, y todas esas cosas. También eso te llenó de más amargura. De más amargura. Yo no podía ver una mujer embarazada. Yo no podía pasar por una tienda de niños. Yo no podía ver una madre jugando con sus hijos. Eso era para mí muy doloroso, un día oscuro. Y cada vez que salía embarazada, era ese pánico, ese miedo, ¿verdad? ¿Será que lo voy a volver a perder? Y siempre tenía eso y siempre pasaba. Entonces, eso me hacía mucho más, me aislaba mucho más todavía. Entonces, cuando yo vengo y conozco a Dios, ¿verdad? Y fue donde me aferré más. Fue que una de mis hermanas, de parte de mi papá, había salido embarazada. Durante el embarazo, ella tuvo el niño, perdió el líquido amniótico, y ella estuvo más de como 2 meses, creo, en el hospital. El niño nació,
Y 21 días más tarde, el niño muere. Bueno, mi hermana sufrió tanto. Yo entendía el dolor de mi hermana porque pudo tener a su hijo en sus brazos, ¿verdad? Es aún más doloroso. Y como 2 años más tarde, creo, vuelve y sale embarazada, ¿verdad? Y bueno, ella ya estaba con esa alegría y el doctor le dijo, cuando ya fue para checar el corazón del niño, no se escuchaba. Y eso fue lo último que me pasó a mí. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es eso? Digo yo, vuelve y pasa con mi hermana. Entonces, yo le pedí a Dios, ya estaba en este proceso yendo a la iglesia. Y yo dije, yo le voy a entregar, era una consagración incluso, y consagré ese embarazo de mi hermana. Porque ella me había dicho de que ella había ido como un jueves y ella dijo que el doctor le dijo que tenía que regresar como un lunes para que le hicieran mejor un legrado, ¿verdad? Para limpiarla porque no se escuchaba el corazón del niño. Ay, Señor. Y yo le conté al copastor Mario Moncada y él me dijo, Evelyn, ¿cuándo yo voy a ir para Honduras el sábado? Y cuando yo llegue a Honduras, dele mi número, yo te voy a dar mi número para que tú se lo dejes a tu hermana. Cuando yo llegue a Honduras, yo le voy a, es más, yo mismo le voy a llamar. Yo le dije, pero ¿para qué? Él me dice, yo creo de que ese feto va a tener vida. Y mi hermana estaba, ya tú te puedes imaginar, ¿verdad? Y yo con ella desde aquí. Bueno, se dio. Yo le di la información de ella, yo le dije a mi hermana, mira, esto y esto y esto y esto. Yo le conté al copastor de la iglesia y mira, y ella me dijo, ¿y tú crees que eso va a pasar, hermanas? Yo le dije, sí, porque ella, entonces, así fue, Mario fue para Honduras y yo dije, si esta vida se recobra dentro de mi hermana, yo le voy a servir a Dios desde este día en delante. No se pudo dar conmigo, pero yo sé con mi hermana en el nombre de Jesús. Y fue así. Cuando Mario llegó a Honduras, ya no le llamó ese mismo día, pero el domingo por la noche parece que se comunicó y mi hermana con su esposo y se pusieron a orar y toda esa cosa. Y fueron. Ahí el hermano Mario le dijo, mañana van a ir al médico, no deje que le hagan nada si no vuelven a chequear ese corazón. Y cuando hicieron ese sonograma, ese corazón estaba latiendo, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí cuando mi hermana me llama y me dice, hermana, ya aquí está, y ella tenía, y a la par de ese embarazo habían fibromas. La niña estaba creciendo junto con esos fibromas, ¿verdad? Y la pudieron operar durante el embarazo, le removieron esos fibromas. ¿Verdad? Entonces, son cosas que dije yo, aquí me quedo. Fue un milagro, pero de milagros. Hoy, ¿cuál es la fecha de hoy? 21, la niña está cumpliendo 13 años. Wow, hoy. Lo que hace el Señor. Wow. Entonces aquí me quedé sirviéndole a Dios sin pretextos. Se fue la amargura porque mira que eres una mujer muy alegre, siempre estás sonriendo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, definitivamente. Te tuvo que traer acá a conocerlo, ¿verdad? Amén. Usted vino por una mejor vida, pero el Señor tenía como dice, una vida abundante preparada para ti. Amén. 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 ¿Tu mami vive todavía? No, mi mamá partió con el Señor hace 4 años. Mi mamá tenía muchos problemas médicos, ¿verdad? Entre ellos diabetes. Entonces se le complicó. Mi mamá llegó a venir aquí a pasar tiempo con nosotros. Como le dije anteriormente, le di a mi mamá todo lo que estuvo a mi alcance. Yo disfruté a mi mamá. Llegó el tiempo. La última vez que mi mamá vino fue en el 2019. Y yo llegué a sentarme con ella y yo le dije, nunca habíamos hablado. Pudieron hablar. Pudimos hablar. Nunca habíamos hablado del asunto. Yo le preguntaba, ¿por qué hiciste tantas cosas? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?
Y ella decía, por mi ignorancia, ¿verdad? Y yo cualquier relación que tuviese con quien fuera, siempre puse a mi mamá enfrente. Yo recuerdo que cuando conocí a Robert, yo le dije, Robert, yo tengo una debilidad. Mi mamá. Mi mamá. Esta señora le da algo y yo como que me vuelvo nada, ¿verdad? Y recuerdo otra de las cosas que me aferraron a estar en los caminos del Señor fue que a mami la desahuciaron. El doctor le dijo, bueno, denle todo lo que puedan porque es un día a día. Y yo estaba que cruzaba las luces de Nueva York sin fijarme. Porque yo con solo soñar de que mi mamá estuviera en un ataúd, para mí eso era muy difícil. Pero yo recuerdo que Robert, había un retiro y Robert me decía, yo honestamente no sé, yo te veo tan mal, pero ¿y tú crees en Dios? Sí, pero yo creo en Dios, pero mi mamá, o sea, y Robert me dijo, bueno, yo ya pagué el pasaje, vamos a irnos a un retiro. Y le dije, ¿cómo vamos a ir a un retiro? Si yo estaba pendiente de la llamada de mi hermana, porque prácticamente solo somos las dos mujeres de parte de mi mamá. Y cuando le digo a mi hermana, yo tengo que ir a un retiro, ella me dice, Evelyn, pero ¿cómo me vas a dejar sola? Mami ya no se levanta, mami está en esta cama, ¿cómo tú te vas a ir? Porque en un retiro no vas a tener teléfono. Yo le dije, claro, sí, pero tengo que irme. No tenía ni siquiera la explicación, ¿verdad? Y nos fuimos para ese retiro. Pero ese retiro en ese tiempo ya era, nos íbamos el sábado en la mañana y veníamos a la medianoche prácticamente, ¿verdad? Y yo todo el día no supe de mi mamá. El domingo nos levantamos, me desconecté. Y aquella persona que oraba por mí en ese retiro, como que si sabía todo. Y me decía... El Señor sabía. Y me decía, déjala ir, suéltala, esa no es tu carga, es la carga del Señor y es su trabajo. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Yo quería abrir los ojos, yo nunca pude ver quién era esa mujer que oraba por mí, porque nunca pude abrir los ojos, ¿verdad? Pero vinimos a la ciudad, no le llamé a mi hermana ni nada. Fuimos a la iglesia, testifiqué lo que Dios había hecho, que yo ni sabía cuál era el resultado, porque no tenía ese valor de llamar, pero tampoco tenía un mensaje de mi hermana. Y hasta en la tarde le llamé y le dije, me dice, Evelyn, yo estaba esperando que me llamaras. Y yo le dije, ¿qué pasó? Mami se levantó, mami se bañó sola, mami comió, mami... El Señor estaba orando. Dios mío, pero es que vale la pena servirle a este Señor. Y así. Mientras tú fuiste al retiro, el Señor ya estaba sanando a tu mamá. Dios me la prestó 7 años más. Después que los otros decían, le damos un par de días. Sí. Ay, Dios es bueno, buenísimo. Dios es muy bueno, wow. ¿Y qué haces para mantenerte firme? Bueno, Robert me tiene contagiada. También estás relax. Relajada porque tantos años viviendo en el estrés, ¿verdad? Bajo preocupaciones, cargas que ni me pertenecían. Porque con todo lo explicado, lo mencionado, yo llegué a tomar como el rol de mamá para mi propia mamá, para mis propios hermanos. Entonces Robert me llamaba como la Super Evelyn, la Super Evelyn. O sea que si yo no ponía mi opinión, las cosas no caminaban y ya como que me estaba cansando, ¿verdad? Y eso. Pero sí, descansando en el Señor, el Señor Dios me mantiene así, de esta manera, porque yo digo, bueno, yo estuve cargando con tantas cosas que no me pertenecían que yo se las dejo a Él, ¿verdad? Entonces ese problema de ira y todo eso se fue. Ahora, tengo un pequeñito detalle todavía, que la falta de paciencia. A veces como que no era a veces no tengo muchísima paciencia. Creo no tener Acuérdese tanta. que somos una obra
en proceso, ¿verdad? Que el que comenzó la buena ahora la va a completar. La va a cumplir. Siempre vamos a estar luchando con algo, Con algo, ¿verdad? sí. Entonces, somos tocaya ahí, que nos falta un chin de paciencia. Somos un chin aceleradita, pero el Señor también a veces usa esa forma que uno tiene. La usa para bien, ¿verdad? Porque hacemos las cosas, somos diligentes, nos movemos, Exacto. ¿verdad? Sí. Sí, ¿Y sí. cuál es su versículo favorito? Bueno, basado a todo, ¿verdad? A lo que hemos hablado, yo adopté, y ese me funciona mucho, que es Santiago 1:19, ¿verdad? Que seamos prontos para oír y seamos tardos Para para hablar. Porque yo puedo decir, me hicieron, pero yo respondía para atrás. Las palabras, con eso que yo tenía esa cosa de defenderme, las palabras se tardaban en llegar cuando yo hace rato había respondido, ¿verdad? Siempre con monedas para devolver. Siempre estaba. Entonces, ese capítulo, wow, me ha ayudado. Que cada vez que yo quisiera levantarme, primero escucha, sí, procesa, después responde. Y después responde, ¿verdad? Cualquier cosa que me moleste, yo dejo pasar horas y horas y eso, o días, y después respondo. Me ha resultado. Muy bien. Sí. Es que la palabra está ahí para moldearnos y hacer de nosotros mejores personas, ¿verdad? Y ya pues a manera de cierre, como siempre, yo le pido que me den un consejito a esa gente que nos mira, de todo lo que ha vivido, así como que un consejito bueno para ellos. Sí, un resumen, ¿verdad? Como les decía antes, ¿verdad? No le quitemos los derechos. No somos quienes, ¿verdad? Para quitarle los derechos a los niños, ¿verdad? De disfrutar de las dos partes. Si todavía mis amigos, mis hermanos no conocen de Cristo, yo creo que ese es el mejor lugar donde nosotros podemos descansar, porque mi otro capítulo favorito también, que me funciona en los momentos de debilidad, ¿verdad? Es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestras fuerzas se menguan, ahí se levanta la del Señor, ¿verdad? Y nos lleva a lugares que nunca hubiéramos pensado. No nos quedemos con el ayer, porque muchas veces el ayer nos marca y nos quedamos allí. Pero si nosotros tomamos esta palabra, ¿verdad? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en mejores lugares, a lugares hermosos nos va a llevar el Señor. Cosas grandes va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Si Dios lo hizo conmigo, lo va a poder hacer contigo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos pone las personas adecuadas a la par, a nuestro alrededor. Si un amigo o una amiga te quiere decir, todo quiere pensar como tú, hay que pensarlo, ¿verdad? Hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque a veces queremos escuchar lo que nos conviene y no es la mejor manera. Cuando un amigo o una amiga te dice, no camines por aquí, asegúrate que esa es la que te ama, esa es la que te cuida, esa es la que te previene de las cosas. Y cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo es el que te maneja. Ese es el mejor amigo. El mejor amigo. Y siempre te va a guiar a lo bueno. Para lo bueno. Así es, muchas gracias, Evelyn, por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta con él. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, gracias por ver nuestros videos. Si quieres ayudar a crecer nuestro canal, solo debes suscribirte, darle like y compartir con amigos, conocidos, familiares, y que si estos videos son de bendición para ti, puedan bendecir a otros. Sería de mucha bendición para nosotros. Muchas gracias y recuerda, es totalmente gratis.